Un gran padre sabe que no es perfecto y mucho menos eterno. Tomando esto como referencia, comprende que su principal objetivo es formar individuos capaces de vivir en este mundo incluso cuando él ya no esté. Metodologías, herramientas y formas hay muchas, pero no todo es para todo. Deberás adaptar y adoptar la que mejor esté en tu contexto y dinámica familiar. De eso y mucho, pero mucho más estaremos hablando en estos programas. Soy Miguel Hernán y sean ustedes bienvenidos a esta comunidad de Padres Alfa. Y así es, estamos en este espacio que pues es para ti, para que lo escuches, para que participes. 2293-375661, el WhatsApp de cabina. Vas a estar escuchando estas tres voces, a Miguel, Fernando y Marcos, con ideas bien interesantes, ideas muy importantes que seguro te van a servir, te van a ayudar a ese trabajo, a esa función tan importante que es ser padre. Y bueno, pues ya tenemos por acá a Fernando, que pues quisiéramos saber un poquito más de ti, Fernando. Quisiéramos que saludaras al auditorio en esta, pues ya noche de viernes. Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buena tarde al auditorio. Bueno, pues agradecemos de antemano a LOP 103.7 por la oportunidad de presentar Padres Alfa, que es un espacio precisamente para líderes que se construyen desde casa, porque ser papás no viene con manual. Es toda una experiencia, es todo un reto el que tenemos que llevar a cabo durante todo el tiempo que seamos padres. Hay una canción que dice que el papel de un padre no acaba jamás, y eso es muy cierto. Nuestros hijos, tengan la edad que tengan, siempre vamos a ser un referente para ellos. Y pues, qué mejor que con Miguel y con Marco, aquí en Padres Alfa, todos los viernes. Yo soy Fernando Alvaré. Y bueno, dentro de mi formación como profesor y como tallerista, pues he aprendido también de muchas personas, y lo vamos a ver en un momento más, porque ser padre también es aprender de otros. Entonces, no me voy a adelantar más. Muchísimas gracias al auditorio por la atención que nos prestan. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge, y principalmente gracias a todos los radioescuchas. Sé que no nos pueden ver, pero yo de este grupo de mosqueteros soy el más joven de todos. Y de verdad es que es un honor poder estar aquí y compartir mi experiencia como padre al lado de unos titanes en el arte de la paternidad. Yo soy de profesión regular, por así decirlo. Soy maestro de inglés. Tengo una experiencia ya de 10 años dando clases de inglés en escuelas. Sin embargo, también me he desarrollado profesionalmente en la comunicación, en la creación de contenido y diferentes otras áreas. Pero yo siento que lo que ahora importa más que nada, que siento que es algo como un valor agregado dentro de esta plática, es que yo soy padre de 2 pequeñas, pero no soy un padre biológico. Yo soy un padre no biológico porque el término padrastro como que suena algo rudo, algo no tan familiar, y por eso me gusta como que soy papá, no papá, o soy padre no biológico. Y esa es como una oportunidad para poder alcanzar a todas esas personas que a lo mejor tienen esa misma función, algún tío o algún padrastro, que a lo mejor se siente que no es apto, que no es suficiente, que no tiene las capacidades, que tiene esas dudas, que yo también he pasado por esas y sigo pasando por esas, porque no hay ese vínculo sanguíneo que a veces te da la seguridad de sentirte parte de la manada, pero yo sé que en esta oportunidad vamos a tener la oportunidad y la posibilidad de poder ir desmantelando esas creencias para poder crear verdaderos padres alfa, que son los que crían y no solamente los que engendran. Importante entender qué se considera un padre alfa. Fernando, ¿nos podrías platicar al respecto? Claro que sí, Jorge. Es un término un tanto complejo por muchas cuestiones que traemos arraigadas. Hay mucha gente que considera que un padre alfa, y perdón por el vocabulario de la cotidianeidad quizá, pero muchos creen que un padre alfa es el típico hombre de pelo en pecho, lomo plateado, como dicen por ahí, que a donde llega lo hace con ruido, golpeando, gritando, etcétera, y de ninguna manera es esta imagen. Un padre alfa es una persona pues con inteligencia emocional, una persona que piensa antes de reaccionar, que no es incendiario, una persona que posee autoridad sin caer en el autoritarismo, pero lo principal es, un padre alfa es una persona que acompaña siempre. Yo lo comentaba hace un momento, el papel de un padre no acaba jamás, y nuestros hijos podrán tener 50, 60 años y nosotros seguir al pendiente de ellos,
Un padre alfa es una persona que se compromete con el bienestar de su familia. Un padre alfa es una persona que está dispuesta a corregir sus errores, obviamente aprendiendo también de otras personas, porque como lo mencionamos también, uno no nace con el manual de papá. Entonces uno sobre la marcha va corrigiendo ciertos vicios, va corrigiendo ciertos defectos y bueno, se va adecuando, ¿no?, a lo que tu mismo contexto familiar pues necesita para ser la mejor versión de ti. Ese es considerado un padre alfa. Me gustaría añadir muchísimo los comentarios de Fernando que acaba de compartir, porque siento que son de muchísimo valor, porque definitivamente tenemos una versión distorsionada de la palabra alfa. Creemos que es sinónimo de superioridad o de superior, que es una persona por arriba de todos, pero esto me recuerda muchísimo a una conversación que tenían dos personas y que tuvieron el atrevimiento de preguntarle a una persona superior a ellos, ¿cuál es la persona más grande de todas? Y esta persona le decía, bueno, ¿ven ese pequeño que está ahí? Bueno, cuando ustedes se conviertan como ese pequeño, ustedes van a poder ser el más grande de todos, ¿no? Y esto me fascina porque para mí alfa es ser una persona de servicio, porque cuando acompañas, cuando eres presente, cuando estás ahí, cuando inspiras, eres una persona de servicio a tus hijos, a la responsabilidad que se te ha entregado. Y te lo digo yo desde que literalmente tomé la decisión, obviamente con la oportunidad que me ha dado mi esposa de poder ser esa persona servidora a mis hijas, a mis dos pequeñas. Y yo creo que, y he leído un libro justamente que se llama Los líderes comen a lo último, de Simon Sinek, que justamente habla de eso. Habla de que verdaderamente el líder no es el líder que va primero, sino el que está hasta atrás, viendo cómo está la gente a la cual tiene que cuidar, preocupándose por ellos, viendo por sus intereses. Porque muchas veces nos enfocamos mucho como en los errores de nuestros hijos o en las cosas que hacen mal, pero no somos tan buenos para dar un cumplido o para acompañarlos en las cosas que a ellos les interesan, que pueden fortalecer mucho esa relación. Y esa es la manera en la que yo como padre siempre, cuando voy caminando con mis hijas, siempre me pregunto, ¿cómo puedo hoy servirle a ellas? ¿Cómo hoy puedo servirles de una manera fructífera para que eso pueda crecer, hacer que ellas sepan y se sientan amadas? Porque sabemos que una hija que ha sido o que ha presenciado la ausencia paterna tiene esa necesidad de sentir identidad a través del padre, tiene esa necesidad de sentirse validada por el padre. Entonces yo como un padre que tomó esa autoridad, que tomó esa posición, sí tengo la necesidad de decir, oye, ¿cómo puedo servirte para que la manera en la que tú creas que eres en tu valor como en esta sociedad sea aún más grande o sea sano por lo menos? Cuando hablamos de padres, inevitablemente llega la palabra autoridad, pero también está el tema o el término autoritarismo. Marco, ¿nos podrías platicar sobre este tema? Sí, claro. Yo personalmente, desde esta dicotomía, ¿no?, que existe entre autoridad y autoritarismo y todo esto que se vuelve como que complicado específicamente porque una siento que daña la confianza con los hijos mientras que la otra puede fructificarla. Como adultos, y esto lo quiero decir desde un aspecto de inclusive como nosotros como adultos podemos ver y notar la diferencia y también ponemos una barrera ante personas que son autoritarias con personas que son una autoridad para nosotros. Porque como adultos muy difícilmente nos gusta seguir órdenes que no vienen conectadas con la congruencia, con la razón, con la sensibilidad, con la empatía, con la inteligencia emocional. Entonces, para mí, si yo pudiera definir el autoritarismo, que es este aspecto gris de la autoridad, es que el autoritarismo es orden sin sabiduría. Y muchas veces como padres cometemos el error de dar una orden o dar una corrección sin de explicarle por qué a nuestros hijos o tratar como de guiarlos hacia lo que, pues, porque yo lo digo, ¿no? En ese sentido. Y siento que cuando tú eres una autoridad para tus hijos y tienes el valor de que aunque son pequeños, darles el beneficio de que entiendan el por qué tú los encaminas hacia ciertos lados, siento que ahí es cuando ellos te ven como un ejemplo, como una autoridad. Y aparte cuando hablas y lo que hablas viene conectado a tu ejemplo, porque el ejemplo realmente es lo que arrastra hacia lo que quieres que tus hijos hagan en sus vidas, lo que te ven haciendo. Y siento que esa es la verdadera autoridad. Mucha gente cree que ser un padre fuerte es gritar más fuerte, pero no es así. El autoritarismo impone, pero la autoridad
guía. El padre autoritario controla, pero el padre alfa guía. Y hay una diferencia enorme entre obediencia y corrección. Un hijo puede obedecerte, pero por miedo, pero va a sentirse solo emocionalmente. Cuando un hijo se siente escuchado, respetado y acompañado, empieza a aparecer algo más poderoso que la obediencia. Aparece la confianza. La autoridad es sabiduría. No aplasta y no destruye emocionalmente a los hijos. La verdadera autoridad pone límites con amor, pero con firmeza, con conexión emocional y sobre todo disciplina con el ejemplo, como bien decía Marco. Porque los hijos no aprenden solamente de lo que les dicen, aprende de cómo reaccionas cuando estás cansado, frustrado y las cosas no te van bien. Y aquí va una frase bastante importante. Un grito puede apagar una conducta, pero una conexión emocional puede transformar la vida de tus hijos. Ser padre alfa no significa dominar tu casa, significa convertirse en el líder emocional que tu familia necesita, porque el objetivo no es criar hijos obedientes cuando los estás viendo, el objetivo es formar seres humanos fuertes para cuando tú no estés. Cuando hablamos de padres alfa, es un concepto que ya viene de la cuna, se nace o se puede forjar en el camino. Fernando, ¿nos puedes platicar sobre este tema? Sí, Jorge, claro que sí. Pues definitivamente el concepto de si un alfa nace o se forja, definitivamente uno se va forjando en el camino. Cuando uno cree tener todas las respuestas, ¡pum!, cambian todas las preguntas. Entonces, pues hay que estar preparados para ello, ¿no? Aprendemos de muchas personas que tenemos alrededor y bueno, quiero aprovechar este espacio para mencionar solamente algunas de las personas de las cuales yo he aprendido, yo me he forjado. Uno se forja, uno cambia, uno corrige ciertas tendencias, ciertos vicios, ciertos defectos para ser una mejor persona, para ser un mejor líder, para ser un mejor papá, para ser una mejor pareja también. Entonces, si algo he aprendido, y repito, lo voy a hacer público, es de mi suegro, de Roberto Torres Gómez. De verdad, pues es un tipazo. Yo he aprendido muchísimo de él, desde responsabilidad, honestidad, transparencia, comunicación, muchísimas cosas que quizá no justifico, ¿no? El hecho de tener ciertos defectos, pero muchas veces con el corre-corre, con la vida cotidiana, con el ajetreo del día a día, olvidamos ciertas cosas. Entonces sí, definitivamente uno se va forjando en el camino. Tuve un excelente amigo que desafortunadamente ya no está en este plano, mi buen Adán Sousa, que también aprendí yo mucho de él. Compañeros que se volvieron amigos, Juan Carlos, el mismo Miguel aquí a mi izquierda también, que bueno, yo he visto el trato que tiene hacia su familia, hacia sus hijos, y definitivamente, como lo hemos mencionado, uno va aprendiendo también en el camino de los demás. Entonces definitivamente un padre alfa se va forjando. Es mentira esto de que nacemos. No nacemos con el manual, lo vamos escribiendo en el camino, Jorge. Fíjate, Jorge, que un padre, nadie nace sabiendo ser padre, eso es una realidad, es importante entenderlo, ¿no? Porque hay hombres que creen que por el simple hecho de tener hijos, automáticamente se convierten en grandes padres. Y no funciona así. Un padre alfa no nace, se construye, se forja en las desveladas, en los errores, cambiando pañales, las veces que tienes que tragarte tu orgullo y pedir perdón cuando la riegas, estarte presente emocionalmente, incluso cuando estás cansado, desvelado, destrozado. Ser un gran padre no depende de la perfección, depende de la intención diaria de mejorar. Muchos hombres crecieron sin un abrazo, sin un modelo sano emocionalmente como padre, pero son capaces de romper esos patrones, de romper esa dinámica. Un padre alfa entiende algo poderoso. La herida explica tu historia, pero no justifica tu comportamiento. La paternidad también es una transformación personal. Tus hijos no solo necesitan alguien proveedor, necesitan alguien que aprenda a comunicarse, controlarse y crear vínculos sanos con sus hijos. Y aquí hay una gran verdad. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes, conscientes y emocionalmente disponibles para ellos. Hay quien sí venga de unos padres así, pero si no, eso se trabaja, se forja, se construye. Si no vienes de una familia feliz, sí puedes hacer que una familia feliz venga de ti. Podríamos pensar que estas lecciones de cómo ser padre vienen de nuestros propios padres,
¿O qué lecciones aprendimos de nuestros padres? Fernando, ¿qué nos puedes platicar? Pues difícil de contestar, sobre todo porque muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores y pues con mucha mayor razón en los demás. Voy a hablar acerca de una situación personal respecto a esto. Voy a ser breve. No desde la crítica, pero sí me ayudó muchísimo a no repetir el patrón. Hace rato Miguel hablaba de las heridas. Existen estas heridas de la infancia y que vamos a abordar pues después, ¿no? En determinados programas. Pero por ejemplo, yo tuve un padre ausente. Yo crecí con un padre ausente desde los 10 años de edad. Eso no fue pues algo que me pesara como para repetir ese patrón. ¿Por qué lo digo? Porque pues a pesar de que yo crecí con un padre ausente, yo decidí desde el momento en el que comencé a vivir esto que mis hijos no iban a tener un padre ausente. Yo he estado para mis hijos, pues bien o mal, con los errores que yo pueda tener, pero he estado ahí para ellos, he aprendido a escucharlos, lo que hemos venido comentando a lo largo del programa, he aprendido de otras personas también, he aprendido a ofrecer disculpas cuando pues mis errores han afectado a mi esposa, a mis hijos. Entonces creo que no somos una copia de nuestros padres, Jorge. Somos definitivamente la oportunidad de hacer las cosas mejor, de dejar huella en nuestros hijos, de dejar huella en la sociedad, de dejar huella en la comunidad en la cual nosotros vivimos y pues de hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. El hecho de crecer con un padre ausente no significa que el patrón se va a repetir. Uno tiene la capacidad para romper ese patrón, para ser mejor persona y pues obviamente para continuar aprendiendo sobre la marcha, porque como lo hemos venido comentando, no nacemos con un manual. De la misma manera en la que mi querido amigo Fernando abordó este tema, me gustaría abordarlo de la misma manera, compartiendo justamente sobre la persona que acaba de mandar ese mensaje que está ahí. Y quiero hablar de mi padre porque así como podemos hablar de la ausencia y así como podemos hablar de la presencia, mi padre fue un padre que estuvo siempre presente con nosotros. Las cosas que mi padre me ha enseñado, tanto las buenas como las malas, pues yo siempre he estado como conectado, o desde niño siempre había cosas que nos conectaban. Y yo siempre he visto a mi padre como una persona muy trabajadora, que me dejó ese ejemplo ya ahorita de grande, pero al mismo tiempo me creó una expectativa de facilidad, en el sentido de que cuando ya estoy ahorita en este camino de esposo, tratando de salir adelante en la vida, hay veces que me pregunto, es que ¿cómo le hizo mi padre? Porque nos sacó adelante, pudo proveer para la familia, pudo darnos la vida, una vida buena. Y realmente siempre que enfrento dificultades, siempre pienso en cómo lo habrá hecho, porque lo hizo muy bien en ese aspecto, ¿no? Siempre fue un padre muy trabajador. Una persona muy relacional, muy amable con las personas, pero al mismo tiempo él sí sufrió mucho en su infancia porque en una casa donde abundaba la ausencia de amor, él, aún en sus carencias como padre, supo expresar amor en maneras en las que él nunca los había recibido. Porque yo en las pláticas que he tenido con él en carros o etcétera, en carreteras, él sí me dice que él nunca, a lo mejor nunca recibió un abrazo de su padre, ¿no? Como por ejemplo, él siempre nos pide, él siempre nos trata de como de incentivar eso y la conexión, que te pregunta que cómo estás, que todo ese tipo de cosas. Sí me cuesta un poco a veces la relación con mi papá, pero sí puedo reconocer eso de él, ¿no? Desde la empatía y el amor que le tengo, de que sí fue un padre estricto conmigo, sí fue un padre duro, pero sin embargo sí supo entregar amor cuando no lo había y siempre estuvo apoyando desinteresadamente nuestros proyectos, nuestros sueños, buscando siempre que nosotros fuéramos aún mejores que él, y siento que eso es realmente algo que yo he aprendido de él, el trabajo duro, la entrega y el amor incondicional, que creo que eso fue un parteaguas principal para que yo decidiera ser un padre no padre, entre comillas. Y de verdad que el tiempo se nos está yendo volando. No quiero entrar en esos clichés, pero se fue volando esta hora. ¿Cómo ser recordado? ¿Cómo desea ser recordado un padre alfa? Fernando, ¿nos podrías platicar? ¿Cómo desea ser recordado un padre alfa? Pues en lo personal, como papá alfa, como papá presente,
pues deseo ser recordado como alguien en construcción constante, como alguien que siempre estuvo presente. Y hace rato Marco lo mencionaba bien, ¿no? Yo deseo que mis hijos me recuerden cuando tengan algún dilema, alguna duda, alguna pregunta, y que piensen cómo lo habría hecho mi papá. Eso es lo que yo deseo como padre alfa, que mis hijos me recuerden así, que me recuerden como un papá quizá estricto, pero también cariñoso, porque pues hace rato mencionaba yo, ¿no? A pesar de haber crecido con la falta de un papá, pues eso no me impidió demostrar, ni me impide demostrarle amor a mis hijos. Un abrazo, un beso, un ¿cómo estás? Un ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes hoy? Y sobre todo, que me recuerdan como un padre observador, porque muchas veces en el silencio uno se va dando cuenta de ciertas cosas. Un silencio del hijo te puede decir que anímicamente está mal y tú tienes que acercarte a él y preguntarle ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? También tener la apertura de que si en ese momento él o ella no quiere hablar, bueno, decirle entiendo tu silencio, tu intimidad. Cuando tú estés listo, aquí estoy yo. Que me vean como una persona que siempre estuvo ahí y sobre todo como una persona que creció como papá. Gracias a ellos que pues la vida de verdad me recompensó con creces, con mis dos hijos, con Iker y Miranda, y pues fueron un regalazo de mi esposa Mónica, y que además mi hijo pues casi es mi regalo de cumpleaños, porque él nace un 14 de noviembre y pues yo cumplo el día 15. Entonces, pues qué mejor regalos me pudo dar la vida que mis dos chamacos. Bueno, yo soy una persona un poco a veces emocional en esos aspectos, porque si te preguntas es cómo puede ser recordado una persona que no tenía por qué estar aquí, pero que de alguna u otra forma decidió estarlo. ¿Cómo es que quiere una persona que de alguna u otra forma, por amor, no por obligación, decidió cargar con un peso tan grande como es el ser padre de dos criaturas que amo con todo mi ser? Y realmente, en mi caso, por lo que amerita mi contexto, me gustaría ser recordado como papá primeramente. Que ellas sepan y se sientan que soy su padre, gracias a que, pues obviamente mi esposa, en este contexto, ella siempre me ha dado como el paso para poder serlo. Un papá presente, un papá que ha estado, que es amoroso, porque el amor puede aún escucharse, puede aún sentirse en tu ausencia. Y quiero que mis palabras y mi presencia, aún en la ausencia, sean un abrazo que ellas necesiten cuando yo ya no esté. Y siento que eso es como lo que yo desearía como padre, que ellas sepan que sí, hubo a veces en las que me preguntaba que por qué mi papá biológico no estaba, pero no me sentía tan mal porque sé que tenía un papá. Esa es como lo que me gustaría que me recordaran por eso. Hay una pregunta muy importante que todo padre debería hacerse. ¿Qué sentirán mis hijos cuando algún día les hablen de mí? Porque al final quizás los hijos olviden algunos regalos, pero jamás olvidarán cómo los hiciste sentir. Un padre alfa no quiere ser recordado únicamente como el que pagaba cuentas, trabajaba mucho o resolvía problemas. Un padre alfa quiere ser recordado como alguien que estuvo presente. Quizá no se pueda mucho tiempo, pero hablemos de calidad más que de cantidad. Un padre quiere ser recordado como el que es escuchado, el que corrige con el ejemplo, que brinda seguridad aún en momentos difíciles y de crisis. Porque la verdadera herencia no es económica, es emocional. Hay padres que dejan dinero, pero corazones vacíos. Hay padres que quizás no tuvieron todo el dinero del mundo, pero dejaron hijos fuertes, amados y emocionalmente sanos. Y aquí está una frase que puede cambiar familias completas. Tu hijo quizás no recuerde todo lo que le compraste, pero jamás olvidará si se sintió importante para ti. Un padre alfa busca ser recordado como un hombre que deja huellas más que cicatrices. Porque el éxito más grande de un hombre no es lo que construye sobre los cimientos de su terreno, sino lo que construye dentro del corazón de sus hijos. Porque lo más importante es que lo más importante sea lo más importante.